Hola a todos. He estado viendo muchas historias por aquí y nunca pensé que tendría una propia para compartir, pero aquí estoy, desahogándome con ustedes. Lo que pasó es tan increíble que a veces ni yo misma lo creo. Para darles un poco de contexto, déjenme presentarles a los personajes clave de esta locura. Soy Clara, una mujer de 28 años que siempre ha soñado con una boda de cuento de hadas. Desde pequeña imaginaba cómo sería mi gran día, con el vestido blanco perfecto, flores por doquier, y mi príncipe azul esperándome al final del pasillo. Ese príncipe azul, hasta hace poco, era Lucas. Lucas y yo llevábamos 5 años juntos y teníamos planes de casarnos la próxima semana. Todo parecía perfecto, al menos en la superficie. Para entender completamente mi historia, primero deben saber un poco más sobre mí. Nací y crecí en una pequeña ciudad conocida por sus hermosos paisajes y su comunidad unida. Desde pequeña, fui una niña soñadora. Mis padres, ambos maestros, siempre me inculcaron el valor de la educación y la honestidad. Crecí rodeada de amor y valores sólidos, lo que me ayudó a formar una personalidad fuerte y determinada. Mis estudios siempre fueron una prioridad para mí, y finalmente, me gradué con honores en literatura inglesa de una universidad prestigiosa. Mi pasión por los libros y la escritura siempre ha sido una constante en mi vida, algo que me ayudó a mantener la cordura durante todo este episodio. Actualmente, trabajo como editora en una editorial local, un trabajo que me encanta y que me da la oportunidad de vivir rodeada de historias todos los días. Lucas, mi exnovio y el hombre con el que pensaba pasar el resto de mi vida, es un arquitecto talentoso. Lo conocí hace 5 años en una fiesta de amigos mutuos. Su inteligencia y carisma me cautivaron desde el primer momento. Lucas es el tipo de persona que ilumina una habitación con su presencia. Es guapo, con una sonrisa deslumbrante y un sentido del humor que siempre me hacía reír. A medida que nuestra relación se fue fortaleciendo, me di cuenta de que no solo estaba enamorada de Lucas, sino también de la vida que imaginaba tener a su lado. Compartíamos sueños y planes para el futuro, y estaba convencida de que él era el hombre perfecto para mí. Pero, como descubriría más tarde, las apariencias pueden ser engañosas. Paula ha sido mi mejor amiga desde la secundaria. Nuestra amistad comenzó de manera inocente, compartiendo clases y riendo juntas durante los recreos. Paula es una mujer vibrante y extrovertida, siempre el alma de la fiesta. Su energía y entusiasmo por la vida eran contagiosos, y siempre me sentía afortunada de tener una amiga como ella. Paula y yo hemos pasado por muchas cosas juntas, las angustias de la adolescencia, las noches de estudio en la universidad, y las alegrías y desafíos de la vida adulta. Siempre creí que nuestra amistad era inquebrantable. Sin embargo, nunca imaginé que ella pudiera traicionarme de la manera en que lo hizo. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal para que YouTube te alerte sobre las próximas. Continuemos. Todo comenzó hace aproximadamente 2 meses cuando noté que Lucas estaba actuando de manera extraña. Estaba más reservado y pasaba mucho tiempo en su teléfono. Al principio, pensé que estaba estresado por la boda, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Decidí no confrontarlo inmediatamente y observar un poco más, esperando que fuese solo mi imaginación. Pero cuando la duda te carcome, es difícil mantener la calma. La semana pasada, una amiga en común, Laura, me envió un mensaje que cambió mi vida para siempre. Laura me dijo que había visto a Lucas y a Paula juntos en un restaurante, y no precisamente como amigos. Estaban tomados de la mano, riendo y compartiendo miradas que iban más allá de la simple amistad. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos en ese instante, pero decidí mantener la compostura para descubrir toda la verdad. Al día siguiente, mientras Lucas estaba en el trabajo, me las arreglé para revisar su teléfono. Lo que encontré fue devastador, mensajes y fotos que confirmaban la traición. Lucas y Paula habían estado viéndose a mis espaldas durante meses. Las pruebas eran irrefutables, y mi mente se llenó de una rabia fría y calculadora. En lugar de enfrentar a Lucas directamente, decidí que quería que todos supieran la verdad, y quería que supieran de la manera más impactante posible. Así que comencé a planear mi venganza meticulosamente. Primero, recopilé todas las pruebas, capturas de pantalla de los mensajes, las fotos y cualquier otro indicio de su traición. Luego, contacté a los invitados de la boda. Les pedí que llegaran 1 hora antes de lo planeado, diciéndoles que tenía una sorpresa especial preparada. Todo el mundo estaba emocionado y curioso, sin sospechar lo que realmente se avecinaba. El día de la boda, estaba increíblemente nerviosa, pero también decidida. Paula y Lucas no sospechaban nada. Paula estaba ocupada ayudándome con los preparativos, probablemente pensando que su engaño nunca sería descubierto. Lucas también parecía tranquilo,
quizá incluso feliz, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Cuando todos los invitados estuvieron reunidos, tomé el micrófono. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió firme. Comencé agradeciendo a todos por venir y mencioné lo especial que era para mí tener a todos mis seres queridos presentes en un día tan importante. Luego, cambié el tono y empecé a contar la verdadera historia. Hay algo que necesito compartir con ustedes antes de que esta boda continúe, dije, y vi cómo las caras de Lucas y Paula cambiaban de la confusión a la preocupación. He descubierto algo que me ha roto el corazón, algo que involucra a dos personas muy cercanas a mí. Saqué mi teléfono y empecé a proyectar las pruebas en una pantalla grande que había preparado previamente. Los mensajes, las fotos, todo estaba ahí para que todos lo vieran. La sala se llenó de murmullos y gasps de sorpresa. Lucas se puso pálido y Paula se quedó sin palabras. Lucas y Paula han estado viéndose a mis espaldas durante meses, dije, sintiendo como la rabia y la tristeza se mezclaban en mi voz. Me enteré una semana antes de nuestra boda, y he decidido que todos merecen saber la verdad. La reacción fue inmediata. Mis padres se levantaron, furiosos. Los amigos comunes no podían creer lo que veían. Paula trató de acercarse a mí, pero la detuve con una mirada. No hay nada que puedas decir para justificar lo que hiciste, le dije fríamente. Lucas intentó hablar, pero lo interrumpí. No hay nada más que decir, Lucas. Esta boda se cancela. Y tú, Paula, ya no eres mi amiga. Nunca lo fuiste realmente. Me sentí liberada al decir esas palabras. Claro, el dolor seguía ahí, pero también sentí una enorme satisfacción al haber expuesto su traición de manera tan pública. La boda se convirtió en una especie de terapia grupal, con amigos y familiares apoyándome y asegurándome que había hecho lo correcto. En los días siguientes, me mudé del apartamento que compartía con Lucas y empecé a reconstruir mi vida. Fue difícil, pero contar mi historia aquí es una parte de mi proceso de sanación. Aprendí a ser más fuerte, a confiar en mis instintos y, lo más importante, a valorarme a mí misma por encima de cualquier relación. Mudarse no fue fácil. Encontrar un nuevo lugar, empacar mis cosas y decir adiós a un hogar que había compartido con Lucas durante años fue doloroso. Pero cada paso que daba hacia adelante era un recordatorio de que estaba recuperando el control de mi vida. Mi nuevo apartamento era pequeño pero acogedor. Estaba en una parte diferente de la ciudad, lo cual me ayudaba a dejar atrás los recuerdos del pasado. Empecé a decorar mi nuevo hogar con cosas que me hacían feliz, fotos de mi familia, libros que amaba, y pequeños toques que reflejaban mi personalidad. Con el tiempo, comencé a disfrutar de la independencia que mi nuevo espacio me proporcionaba. Redescubrí viejos pasatiempos y me permití explorar nuevas actividades que siempre había querido probar. Tomé clases de pintura, empecé a correr en el parque cercano y me uní a un club de lectura. Poco a poco, mi vida comenzó a llenarse de nuevas experiencias y amistades. Mis amigos y mi familia fueron fundamentales durante este periodo. Mis padres me apoyaron incondicionalmente, recordándome constantemente cuánto me querían y que siempre estaría segura con ellos. Mis amigos más cercanos se aseguraron de que nunca me sintiera sola, organizando salidas y actividades para mantenerme ocupada y distraída. Laura, la amiga que me había contado sobre la traición, se convirtió en un pilar de apoyo. Pasábamos horas hablando y desahogándonos, y su presencia constante fue una de las razones por las que pude mantenerme fuerte. También hice nuevos amigos en mi trabajo, personas que no conocían mi pasado y que me ayudaron a construir un nuevo presente. A lo largo de todo este proceso, aprendí mucho sobre mí misma. La traición de Lucas y Paula me enseñó a ser más cautelosa, pero también a valorarme más. Aprendí a escuchar mis instintos y a no ignorar las señales de advertencia. También descubrí una fuerza interna que no sabía que tenía. Con el tiempo, comencé a ver la ruptura como una oportunidad para reinventarme. En el trabajo, me ofrecieron una promoción que acepté con entusiasmo. Empecé a colaborar en proyectos más grandes y desafiantes, lo que no solo me permitió crecer profesionalmente, sino también redescubrir mi pasión por la literatura y la edición. Un día, mientras tomaba un café en mi cafetería favorita, conocí a alguien que cambiaría mi vida de manera inesperada. Se llamaba Daniel, un escritor que estaba trabajando en su primera novela. Comenzamos a hablar sobre libros y literatura, y pronto nos dimos cuenta de que compartíamos muchas cosas en común. Daniel era diferente a cualquier persona que había conocido. Era sincero, amable y genuinamente interesado en conocerme. Nuestra amistad creció rápidamente, y aunque al principio tenía miedo de abrir mi corazón de nuevo, Daniel me mostró que no todos los hombres eran como Lucas. Con el tiempo, mi relación con Daniel se profundizó.
Me di cuenta de que estaba empezando a enamorarme de él, pero esta vez de una manera más saludable y consciente. Aprendí a comunicarme mejor, a expresar mis miedos y esperanzas, y a confiar en alguien nuevamente. Daniel me apoyó en todo momento, especialmente cuando los recuerdos del pasado amenazaban con volver. Su paciencia y comprensión fueron fundamentales para mi sanación. Juntos, comenzamos a construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Un año después del incidente, recibí una carta de Paula. En ella, se disculpaba sinceramente por lo que había hecho y explicaba que se había mudado a otra ciudad para comenzar de nuevo. Leí la carta varias veces, tratando de procesar sus palabras. Aunque me costó, decidí perdonarla. No porque quisiera recuperar nuestra amistad, sino porque necesitaba liberar esa carga de mi corazón. Perdonar a Paula fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también una de las más liberadoras. Sentí como si una gran presión se aliviara de mis hombros. A partir de ese momento, pude mirar hacia el futuro con esperanza y sin rencores. Mi vida con Daniel se volvió más sólida y llena de amor. Decidimos mudarnos juntos y empezar una nueva etapa. También comencé a escribir mi propia novela, inspirada en todo lo que había vivido. La escritura se convirtió en una forma de terapia y una manera de compartir mi historia con otros. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes, esperando que sirva como recordatorio de que, aunque la traición duele, también puede ser el comienzo de algo nuevo y mejor. La vida tiene una manera de sorprendernos y, a veces, lo que parece ser el final es solo el comienzo de un capítulo más hermoso y significativo. Gracias por estar aquí. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame un comentario con tu opinión.